Perfecto, bueno, pues vamos a empezar esta charla sobre lo que a mi juicio, bueno, agradezco enormemente a Miguel por esas palabras tan increíbles, la verdad, que ha dicho al principio y te lo agradezco mucho. Así que bueno, lo primero es eso, agradecerle a Miguel la posibilidad de estar aquí, me hace muchísima ilusión y yo os voy a hablar de lo que realmente importa a la hora de construir un negocio en Internet. Os voy a contar un poquito de mí, de lo que he hecho. Yo me llamo Óscar Feito, de oscarfeito.com y voy a ser tu guía, como digo siempre en el podcast, en esta apasionante aventura a través de los negocios en Internet. Como digo siempre, una aventura no solo de desarrollo profesional, como piensan muchas personas a la hora de crear o de consolidar un negocio, sino que para mí la creación de un negocio en Internet realmente es uno de los mayores ejercicios de superación personal también, ¿no? Por el reto que implica, y yo creo que muchos de los asistentes se van a sentir plenamente identificados. Así que, bueno, yo no voy aquí de sábelo todo, es verdad que tengo pues unos cuantos años de experiencia haciendo esto y os voy a contar brevemente un poco lo que hago, ¿no? Yo al final llevo 17 años emprendiendo en Internet profesionalmente. Por profesionalmente quiere decir que me he dedicado exclusivamente a esto, no como hobby. Es decir, yo he ido creando distintas empresas. Como comentaba Miguel, fui fundador de Shopall, que fue una red de publicidad contextual que creamos allá por el año 2000 y que acabamos vendiendo al grupo Antevenio por más de 1,5 millones de euros, con lo cual esto, como digo siempre, no es para fardar, es simplemente porque he cometido más errores que la persona media, he hecho muchas cosas, he probado de todo y yo creo que ahí al final lo que demuestra es que solo se aprende haciendo y eso implica equivocarse. Yo ahora lo que he descubierto a raíz de crear startups y negocios convencionales con Venture Capital, con oficinas en Madrid y Barcelona, con 20 o 30 empleados, con todo esto es que yo realmente me quiero centrar en lo que hago ahora, que es la Academia de Marketing Online, y he descubierto genuinamente mi pasión por ayudar a otros emprendedores, por compartir lo que yo he aprendido durante todos estos años y suena un poco cursi, pero realmente es mi propósito. Es decir, yo me levanto contento todas las mañanas y orgulloso de poder hacer lo que hago, ¿no? Entonces, esa pasión por ayudar es lo que hago ahora. Y como comentaba Miguel, by the way, tengo un podcast y de ese podcast he aprendido mucho de lo que os voy a contar hoy. Todo esto lo tenéis en oscarfeito.com y ya no os voy a hablar mucho más de esto. En este podcast ha estado Miguel Florido. He tenido el honor de poder hablar sobre marca personal, sobre formación, en una conversación que creo recordar, Miguel, que duró como 2 horas. Estuvimos ahí rajando sobre distintos temas. Pero no solo ha pasado por ahí Miguel Florido. Por este podcast han pasado también muchos de los principales expertos y profesionales del marketing online a nivel global, desde Vilma Núñez, Javier Elices, de Monetizados, Víctor Campuzano, aquí veis unos cuantos, José Fachín, Rubén Alonso, Jimena Laserna Maider, no caben todos aquí, pero han pasado unos cuantos y no solo profesionales de esto del marketing en Internet, sino también escritores, periodistas, youtubers, deportistas de élite, hemos tenido psiquiatras, hemos tenido magos, en definitiva. Lo que he tenido la gran oportunidad es de entrevistar y de hablar en este programa, porque no son entrevistas, realmente son conversaciones sobre cómo estas personas que han llegado a alcanzar el éxito en sus respectivas profesiones, cómo lo han hecho. Es decir, qué narices han hecho, cómo funciona esta brujería. Es decir, todas estas personas tienen algo en común, han hecho algo que podamos, digamos, aprender de ello, de aplicarnos el cuento, ¿qué podemos sacar? Entonces, eso es un poco lo que yo he estado haciendo. Entonces, lo que yo he hecho es, después de 172 episodios y más de 600.000 oyentes, para que os hagáis una idea, 600.000 oyentes, claro, suena hoy en día que hablamos de métricas y de cifras y de millones de fans y de page views. Esos son las personas que caben en 1.200 aviones 747. Lo he hecho. O sea, he visto cuánta gente cabe en un 747, lo he buscado en la Wikipedia y hemos hecho el cálculo, ¿no? Entonces, después de esto, después de haber alcanzado la primera posición en iTunes, estar por encima de la Universidad de Harvard, de Tim Ferriss, del de la semana laboral de 4 horas, del podcast de McKinsey, de todas estas cosas, al final he aprendido una serie de cosas. Y esto es lo que os voy a contar hoy. Primero, todo esto es muy importante. Las técnicas y los trucos, las herramientas de marketing online, todo eso es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque el marketing online consiste en generar audiencias y en monetizar. Punto. Cuando te dicen, oye, Óscar, ¿qué haces? ¿Qué es el marketing digital? Muy fácil. El marketing digital es ese conjunto de técnicas y tácticas dirigidas realmente a generar y a monetizar audiencias. Perfecto. Entonces, todo esto está fenomenal, pero desgraciadamente lo que yo he descubierto es que no es suficiente.
hay algo muchísimo más importante que todas estas herramientas, que si ahora utilizamos LinkedIn, que si usamos Instagram, que si hacemos un embudo por aquí, un embudo por allá. Todo eso es súper importante y por eso es tan importante estos eventos como el de Miguel para aprender todas esas técnicas, porque al final no basta con pasión, con paciencia, con perseverancia. Todo eso está muy bien, pero necesitas esas técnicas y necesitas esas herramientas. Sin embargo, hay algo mucho más importante y eso... Pongo la imagen de Karate Kid porque yo me acuerdo allá por el año 1984, yo estaba obsesionado con la película de Karate Kid. La vi 4 o 5 veces en el cine. Engañé a la mitad de mi familia para llevármela a ver al cine, incluso varias veces algunas personas. Me acuerdo que fuimos a la Vaguada en Madrid, es que me acuerdo perfectamente. Y Daniel LaRusso era un héroe de mi juventud. O sea, el tío lo que quería era aprender a pegar. No quería hacer yoga, ni bricolaje, ni pintar los coches, ni sacar cera a las historias del señor Miyagi. Este quería atizar a los malos del Cobra Kai, que eran malísimos, los malos ochenteros clásicos, y este lo que quería era aprender karate, quería pegar. Y el señor Miyagi poco a poco pues le va enseñando que sí, que lo del karate está fenomenal, que es una herramienta obviamente necesaria, que tienes que saber atizar, pero hay algo mucho más importante que es eso que sale de dentro, ¿no? ¿Qué es eso tan importante? Entonces, a medida que yo me fui haciendo mayor, curiosamente, yo seguía recordando Karate Kid y sigo siendo un gran fan, pero ahora soy fan de Miyagi. Ahora mi héroe es Miyagi, no Daniel San. ¿Por qué? Porque he encontrado un tremendo parecido entre cómo le enseñaba el karate y cómo enseño yo marketing online y, sobre todo, cómo todas estas personas que he tenido la gran suerte de entrevistar o de hablar con ellos en el podcast, esas cosas que yo he ido barruntando. Entonces, todas estas cosas yo las he resumido en un libro que se llama Mimbres Mentales, que es lo que son, pero por suerte lo que voy a hacer es contártelo todo. O sea, olvídate de eso porque lo que voy a hacer es resumirte lo más importante que hay ahí. Para mí es la obra más importante, es absolutamente imprescindible conocer estas cosas que son las que os quiero comentar. Primero, todas estas personas, todas las personas que han alcanzado el éxito en los negocios online, y esto os lo digo de forma fehaciente porque lo he comprobado, porque he hablado con ellos y es lo que llevo haciendo durante los últimos años estudiando a esto, todos tienen una poderosa razón para hacer lo que hacen. Tienen un cuarto propósito. La gente cuando habla de las famosas 3 Ps, he hecho alusión a ello antes, la pasión, la paciencia, la perseverancia, todo eso está muy bien, pero sin un propósito no tienes todo lo demás, porque para poder crear un negocio es muy difícil. Esto es una montaña rusa emocional, te vas a encontrar con obstáculos a cada vuelta de la esquina y como no tengas un firme propósito para hacer lo que estás haciendo, una poderosa razón para los sacrificios que vas a tener que hacer, las horas que le vas a tener que echar y una vez más esa superación personal. Es decir, tú puedes ser una persona técnicamente muy buena, pero para crear un negocio vas a tener que hacer networking, vas a tener que saber resumir las cosas, vas a tener que tener otro tipo de cualidades. Es el máximo exponente de desarrollo personal. Te vas a tener que enfrentar a tus peores temores y por tanto todas estas personas que yo he visto que han llegado lejísimos, Miguel, todas esas personas que hemos visto ahí, tienen una poderosa razón para hacer lo que hacen y normalmente esa razón no es el dinero, por cierto. El dinero puede surgir, es un efecto colateral, es un resultado natural de todo lo que hacemos, pero sin esa razón de ser, sin ese propósito motivador único, que lo llamo yo, sin ese por qué, todo lo demás se cae por su propio peso. Puedes saber todo el SEO que quieras, puedes encontrar todos los nichos de mercado que quieras, las keywords más rentables, pero al final, como no tengas un propósito, te vas a cansar. Número 2. Todas estas personas, o por lo menos lo que yo he descubierto de estas personas que alcanzan el éxito, que llegan a lejos en sus correspondientes sectores, es que tienen una pasión inusual por lo que hacen. ¿Por qué pongo una foto del castillo de Magic Kingdom en Walt Disney en Orlando? Bueno, pues los que me conocen, los que escuchan la Academia de Marketing Online, los que conocen oscarfeito.com, sabéis que soy un obsesionado de Disney. Es una obsesión. Yo de pequeñito vivía en Estados Unidos y cada año mis padres y yo hacíamos un peregrinaje, ese viaje de no sé cuántos 1000 kilómetros desde Washington DC hasta Orlando y tengo muy buenos recuerdos. A medida que me fui haciendo mayor, fui viendo un poco, explorando el lado más creativo de Disney, sobre todo cómo construyen los parques temáticos y esa especie de magia que hacen que atracciones como los Piratas del Caribe o la Mansión Encantada, que se crearon en los años 50, a día de hoy siguen siendo tan populares como el primer día, ¿no? Entonces empecé a estudiar todo eso y de hecho mi primer blog, eso que algunos podrían llamar nicho de mercado, fue precisamente un blog sobre los parques temáticos de Disney. Sigue existiendo a día de hoy, Disney Adictos, tiene más de 80.000 fans en Facebook o cerca de 80.000 fans y es un nicho de mercado interesante, pero sobre todo
es una pasión mía. Es decir, esto no es una mera oportunidad que después de 7 días analizando veo que hay una keyword que tiene potencial. Por supuesto que es un nicho de mercado con mucho volumen. Millones de personas visitan los parques de Disney todos los años. Estas personas compran vuelos, compran hoteles, compran tickets. Por cierto, es que un ticket de un día a los parques de Disney cuesta $100. Entonces, tú imagínate una familia que viaja desde Colombia o desde España, 6 o 7 personas, y tienen que pagar hoteles, alojamiento, etcétera. Por lo tanto, es un mercado con volumen y con capacidad de monetización, pero sobre todo es una pasión. Es una pasión, y todas estas personas que han construido negocios de éxito, ya sea alrededor de la magia, de la psiquiatría, del marketing online, del deporte de élite, da igual. Sobre todo, lo que tienen es una pasión por su nicho de mercado. Eso te hace conectar y te hace diferenciarte de una forma absolutamente increíble. A ver, seguimos. Otra cosa que tienen en común todas estas personas, otro de esos factores que yo considero absolutamente esenciales para construir un negocio de éxito en Internet, es que conocen íntimamente a su público objetivo. Es decir, no crean contenidos para ellos mismos porque les gusta y para ver lo guay que son, sino para su audiencia. Escuchan activamente lo que quiere su público objetivo y resuelven sus problemas. Es decir, hablamos mucho en marketing online, probablemente te va a reventar la cabeza después de todas estas ponencias de hacer, de publicar, de liderar, de crear un calendario de contenidos, de publicar aquí con Metricool, con no sé cuántos, con Buffer, con Feedly, con If This Then That, hacer. Todo esto está genial. Pero realmente lo más importante es escuchar. Lo más importante es esa escucha activa y saber escuchar a tu audiencia y saber conocer íntimamente a todas esas personas que hay por detrás. No sé si está sonando un audio de fondo. Vale, perfecto. Perfecto, ahí estamos. Entonces, estas personas conocen íntimamente a su audiencia y son capaces de resolver los problemas porque los escuchan activamente. Y entonces, al escuchar activamente esas necesidades de la audiencia, son capaces de solucionar los problemas mejor que nadie. Lo siguiente, todas estas personas yo he comprobado que tienen una propuesta de valor real basada en compartir absolutamente todo lo que saben. Aunque a corto plazo te pueda perjudicar, aunque a corto plazo no entiendas qué sentido tiene dar lo mejor de ti gratuitamente, aunque no entiendas cómo se van a unir esos puntos, todas estas personas comparten lo mejor. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un curso de podcasting, una formación de podcasting, y el otro día de cachondeo, y no de tanto de cachondeo, puse en el grupo de Facebook que tenemos que quizás había compartido demasiado en ese curso. ¿Por qué? Porque resulta que ahora tengo alumnos que están rankeando por encima de mí en iTunes. Y esto, por un lado, te pone muy contento y muy orgulloso por lo que has hecho, y por otro lado, te da un poquito de rabia. Por lo tanto, ¿cómo sabes si estás compartiendo demasiado? Bueno, tienes que empezar a hacerte estas preguntas. Tienes que empezar a darte cuenta de si ese contenido, cuando empieces a preguntarte si ese contenido que estás compartiendo quizás deberías de guardártelo para ti, entonces es que ya estás compartiendo mucho. Hasta que no llegues a ese punto, realmente no estás siendo lo suficientemente generoso. Y todas estas personas que yo he visto, una vez más, yo me puedo equivocar. Es bien sabido que me equivoco muchísimo y que en estos 17 años me he equivocado un montón. Pero os estoy contando, estoy compartiendo con vosotros esos factores tan importantes que yo detecto en la inmensa mayoría de personas que alcanzan el éxito. Todo eso que tienen en común. Esa propuesta de valor basada en compartir lo mejor de ti mismo. Al final, los ingresos van a llegar. Tú no te preocupes por eso. La gente se piensa que esto es de coña. De verdad, cuando tú compartes y eres generoso lo que estás compartiendo y lo que estás dando a tu audiencia, me da igual que sea a través de un blog, a través de un canal de YouTube, a través de un podcast, o que haces lives o redes sociales, cuando tú te desvives por compartir con tu audiencia, eso te vuelve multiplicado por 10. Lo siguiente, todas estas personas nunca se cansan de aprender. Las personas que alcanzan el éxito en sus nichos de mercado, en sus blogs, los youtubers, estas personas nunca se cansan de aprender. Ojo, aprender en dos sentidos, sobre su nicho de mercado y sobre el marketing y los negocios en general, porque tienes que ser la persona que tienes que saberlo todo sobre tu nicho de mercado, o por lo menos saber mucho más que la persona media, porque eso de facto en Internet es lo que te convierte en experto. Por lo tanto, se supone que si a ti verdaderamente te apasiona eso que estás haciendo y de verdad tienes ese interés, no te va a costar, no lo vas a ver como un trabajo, porque al final ese desarrollo profesional de crear un negocio en Internet y ese aspecto personal, de desarrollo personal, se van a fusionar. Las personas que alcanzan este tipo de éxito
apenas diferencian entre su vida profesional, su negocio y su vida, ¿no?, personal. Es decir, es una cosa que está muy ligada. Por lo tanto, por un lado, no dejan de aprender sobre su nicho de mercado y por otro lado, no dejan de aprender sobre los negocios en general, técnicas de marketing, todo esto que estamos haciendo hoy de educación, porque al final tú puedes saber mucho y puedes tener muchas ganas de compartir, pero también no puedes estar de espaldas a las herramientas, no puedes estar de espaldas al SEO, no puedes estar de espaldas a lo último en las redes sociales. Por lo tanto, estas personas se caracterizan primero por ese conocimiento y ese afán de devorar información en su nicho de mercado y en todo aquello que les pueda ayudar a crecer su negocio. Lo que hemos visto, estamos viendo a Isabel, copywriting, se ha mencionado Javi Pastor también, copywriting, Alex Novas de embudos de conversión. Da igual tu negocio, tienes que tener esa sed de aprendizaje continuo y desde luego eso es una de las características que tienen todas estas personas. Pero ojo, con cuidado, estas personas aprenden lo que necesitan cuando lo necesitan y no se preocupan prematuramente, no se ahogan en un vaso de agua pensando en todo lo que van a tener que hacer dentro de no sé cuántos pasos, porque si a ti te dicen desde el principio todo lo que vas a tener que hacer para crear un negocio en Internet, te entra esa parálisis por análisis y al final no vas a hacer absolutamente nada. Te vas a pasar la vida persiguiendo objetos relucientes como las urracas o, como digo yo, el efecto pinball, la maquinita esta que va la pelotita rebotando de un sitio para otro continuamente, ¿no? Entonces, al final, lo que tienes que tener es esa claridad de tengo que aprender, pero tengo que aprender lo que necesito y cuándo lo necesito, ¿vale? Al final hay que evitar a toda costa esos objetos relucientes y hay que saber decir, si tú todavía no tienes claro cuál es tu público objetivo, cuál es tu nicho de mercado ni siquiera, o cuál es tu propuesta de valor, no te preocupes ahora mismo de si vas a usar ConvertKit o GetResponse o ActiveCampaign para tu generador de autorespond. Ahora mismo eso no te tiene que preocupar. Más adelante, claro que sí, pero como te empieces a agobiar por todo eso y por aprender por el mero hecho de acumular conocimiento, lo vas a tener bastante complicado. Pero realmente estas personas que yo he conocido a lo largo de estos 172 episodios de la Academia de Marketing Online, después de esas 600 y pico mil descargas, después de esos 17 años emprendiendo, quizás lo más importante de todo es que estas personas realmente son más de hacer que de aprender. Entienden que suficiente es mejor que perfecto, porque suficiente es lo que te permite dar un paso más en esa escalera, en una escalera que no vas a ver por completo, que nunca se desvela, que está a oscuras, pero suficiente te permite ir del primer peldaño al segundo y del segundo al tercero. Para eso no puedes buscar la perfección, pero tienes que hacer sin parar, ir anudando esos eslabones de la cadena, porque todo el mundo puede soñar, todo el mundo puede querer construir algo gigante, pero triunfan los que hacen y no los que aprenden. Y perdóname, Miguel, no los que asisten a webinars todos los días, no los que escuchan mi podcast o cualquier otro o 200 podcasts, ni los que leen los blogs de Claudio Ignacio y de toda la gente que pueda estar ahí. Los que avanzan son los que cogen los conocimientos que necesitan en el momento que los necesitan y que los ponen en práctica. Y no tienen miedo a equivocarse, vas a cometer un montón de errores por el camino, pero no pasa absolutamente nada porque estás haciendo. Y ese hacer es una inercia positiva hacia adelante y esa es la inercia que al final te permite recorrer el camino. Siguiente, todas estas personas tienden puentes. El karma existe en esto del marketing online. Lo que das te va a volver multiplicado por 10, como hemos dicho antes. Estas personas son 100% colaborativas. Todas estas personas, cuando yo empezaba, nadie me conocía y esta gente me recibió, fue súper amable conmigo, me permitieron hablar con ellos en el podcast y a partir de ahí fueron tremendamente generosos. Es decir, las personas que llegan lejos son 100% colaborativas. Yo procuro hacer ahora lo mismo. Desde luego leo todos los mensajes, intento responder a todo el que puedo. Siempre que me invitan a algo, procuro ir. No puedes ir a todo, tienes que decir que no, pero tienes que pensar también en los demás y tener ese espíritu colaborativo, tender puentes. Por tender puentes no me refiero solo a networking con la gente más guay de tu sector o más líder por el interés propio que tú tienes. Eso no es tender puentes. Los puentes se tienden hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Y esto es una cosa que caracteriza a todas estas personas. Lo siguiente, saben escuchar y sobre todo saben empatizar. Es decir, ¿cómo vas a ayudar a tu audiencia? Y la gente se le llena la boca de decir voy a ayudar, voy a ayudar, voy a ayudar y tal.
pero si no les conoces. O sea, tienes que empatizar con los problemas, los retos, las dificultades que tiene tu audiencia. Tienes que estar cercano, tienes que ser accesible y, sobre todo, te tiene que interesar genuinamente los problemas de esa gente a la que se supone que quieres ayudar, porque está muy bien decirlo y que tu primer email en una secuencia de autorresponse sea ¿en qué puedo ayudarte? Pero si luego todo eso va a un archivo o a la basura y nunca los lees, tampoco realmente estás haciendo nada. Ojo, esto no implica que vayas a ser una ONG. Está genial ganar dinero. Ojalá todo el mundo ganara muchísimo dinero y me parece un objetivo fantástico ganar dinero. Esto no implica que seamos una ONG, pero debe de ser un resultado de todo lo demás que estamos haciendo. Siguiente cosa que me llama la atención de todas estas personas que alcanzan la cima en sus respectivos nichos de mercado, en sus sectores, es que evitan las comparaciones, porque las comparaciones son absolutamente odiosas. Si yo me intento comparar con la gracia que tiene Víctor Campuzano en su blog, con la capacidad de trabajo que tiene Claudio Ignacio, con la comunidad que tiene Elia Guardiola en Facebook, con el diseño de Vilma Núñez que saca cursos e infoproductos como churros, con los embudos de Alex, yo me tiraría por la ventana o como mínimo dejaría de hacer lo que estoy haciendo, porque lo que no puedes hacer es comparar todo lo que tú haces con la mejor faceta de cada líder de cada sector. Es decir, si tú intentas comparar cada aspecto de construir un negocio online con el líder o la mejor persona en ese sector o la persona que mejor se le dé, vas a estar luchando contra una batalla que nunca vas a ganar. Entonces, cada uno tiene lo suyo, las comparaciones son absolutamente odiosas. Ojo, esto de conocer tus limitaciones está fenomenal, de conocer aquello en lo que pues no se te da bien o tienes que mejorar o que admiras lo que hacen otras personas, está genial, pero tienes que explotar tus propias ventajas competitivas. Esto es lo que hacen estas personas. ¿Por qué pongo la foto de Venecia? Me acuerdo cuando fui a Venecia la primera vez, me quedé flipado, pero no por los canales y todo eso, que está genial, me quedé flipado porque había 400 góndolas en toda la ciudad, una ciudad que visitan 60.000 personas al día, más de 22 millones de turistas al año. ¿Y qué hace todo el mundo? Montar en la Santa Góndola. Es decir, es como ir a Orlando y no visitar Walt Disney World. Es que no tiene sentido. Entonces, estas góndolas, por cierto, creo que cuestan 80 euros el paseíto, 100 si es de noche y son 20 minutos. Y tú tienes tu carnet de gondolier y te sientas en una silla de mimbre con el sombrero y clink, 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 de 100 en 100. ¿Por qué? Pues una increíble ventaja competitiva. Todos tenemos una ventaja competitiva, todos tenemos nuestras fortalezas y estas personas que han alcanzado ese éxito en sus sectores saben explotar su fortaleza. A lo mejor la tuya es escribir, a lo mejor la tuya es que eres súper productivo, a lo mejor la tuya es que eres una persona con un gran gusto del diseño. Ojalá lo tuviera yo, desgraciadamente es todo lo contrario. Entonces, todas estas personas saben explotar sus ventajas competitivas y hacerse fuerte ahí en lugar de compararse con todos los demás continuamente. Y por supuesto, perseveran. La perseverancia, la tenacidad. Esta persona que veis aquí en la imagen es un surfista vasco, Aitor Francesena, Aitor Gallo. Quizás de entre todas las entrevistas que he hecho en la Academia de Marketing Online, esta es la que más me ha impactado. Es una persona que nació con un glaucoma congénito, se quedó ciego de un ojo a los 14 años y a los 40 años en un accidente de surf perdió el segundo. Entre los 14 y los 40 años, con un solo ojo, descubrió el surf, primer seleccionador de surf español, de la selección española, ha entrenado a los mayores campeones de surf, pionero del surfing, primera escuela de surf en el País Vasco, ahí en Zarauz. Y después de quedarse ciego, ¿qué hace? A los 3 meses vuelve al agua y gana el Campeonato del Mundo de Surf adaptado en California a finales de 2016. Entonces, dice que querer es poder y, claro, estamos hablando de un reto de superación increíble. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta persona lo ha conseguido, tú no te puedes estresar porque no te sale bien el autoresponder. Es decir, tienes que perseverar. O si te cuesta instalar WordPress, es decir, si tenemos personas que están luchando contra dificultades serias y reales, lo que tú no puedes hacer es dejar tu negocio porque tienes solo 100 suscriptores o porque lanzas un podcast y suena mal los primeros episodios. Por lo tanto, hay que perseverar. Siguiente. ¿Conocen el gran poder de las pequeñas victorias? Resulta que, claro, la gente se fija objetivos muy grandes y eso está fenomenal, pero lo más importante realmente es encadenar pequeñas victorias una detrás de otra, porque al final los objetivos dicen, ¿cuál es la mejor forma de comerte un elefante? Pues obviamente troceándolo en miles de cachitos pequeños, si no, nunca te lo vas a comer. Pero claro, si tu objetivo es tener el podcast número 1 y ganar 20.000 euros al mes con un blog, pues está fenomenal, pero esto lo puedes dividir en distintos pedacitos
ir consiguiendo pequeñas victorias que te lleven ahí. Lo más importante son las tendencias y sobre todo el feedback más allá de esas métricas vanidosas. A mí me da igual cuántas palabras tengo rankeadas en el top 10 de Google. Me da igual, es que no lo he mirado, es que no lo sé. Probablemente no sean muchas y de verdad sí que debería prestarle un poquito más de atención. Pero para mí, al final el tiempo es limitado y lo que de verdad me importa es el feedback de un cliente. Es el email de un oyente que dice que ha tenido que parar el coche porque se ha puesto a llorar de la emoción después de escuchar un podcast que parecía que le estaba hablando a él. Eso para mí son las métricas relevantes. Por supuesto, todo lo demás es importante, que si no Miguel no me va a volver a invitar. El SEO es importante, las redes sociales son importantes, todo eso claro que sí, los seguidores, porque al final eso es el engranaje. Pero todo lo demás, realmente lo importante son esas tendencias y eso es lo que nos indica que vamos por buen camino. Por último, estas personas, que no tienen miedo a vender. Es decir, estas personas no tienen miedo a vender. Es la mejor forma de ayudar. Al final estamos construyendo negocios. Confían al final que los puntos se van a ir conectando al final, todo suma, todo sirve para algo. Yo he conseguido clientes a partir de oyentes que me han puesto en contacto, oportunidades increíbles. A veces no sabes cómo se van a conectar esos puntos, pero al final todos esos puntos terminan teniendo sentido si te vuelcas en tu audiencia. Ya para acabar, esto es como el bambú. El bambú son 5 años de brote, un brote diminuto que no se ve, se está construyendo un complejo entramado debajo de tierra, la magia está sucediendo bajo tierra, estás trabajando, no te das cuenta, crees que no vas a ninguna parte, de repente un día este bambú explota, empieza a crecer 1 metro al día, llega hasta los 25 metros de altura, que es 8 veces más alto que una canasta de la NBA, y esto es fruto de la paciencia, esto no es una carrera, esto es un camino muy largo que francamente nunca llegas al destino, y la clave es disfrutar del camino, ser bambú, ser como el bambú, tener esa paciencia, tener esa perseverancia y saber aguantar.